Amigos, bienvenidos a esta transmisión de Radio Vaticano, Vatican News. Un saludo de la redacción en español y quien los está acompañando, Patricia Inestrosa. Hoy, 13 de mayo, miércoles de la sexta semana de Pascua, estamos presenciando en imágenes en lo que es otra catequesis más del Santo Padre en la plaza de San Pedro. Hoy, 13 de mayo, la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de Fátima, recordando la primera aparición mariana ocurrida en 1917 en Portugal. En esta fecha se destaca también el mensaje de oración, penitencia, conversión y paz que la Virgen transmitió a los tres pastorcillos, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marto. También, como se sabe, se celebra entonces la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La devoción a Fátima se remonta al relato de estos tres pastorcitos que afirmaron haber visto a una señora vestida de blanco en la cova de Oiria tras un destello que confundieron con un rayo. La figura luminosa y con un rosario en la mano les pidió regresar el día 13 de cada mes por 6 meses y les planteó la posibilidad de ofrecerse a Dios para soportar sufrimientos por la conversión de los pecadores. Con el paso de los meses, las apariciones comenzaron a traer multitudes y también generaron incredulidad. A pesar de ello, los niños mantuvieron su testimonio y el momento culminante llegó el 13 de octubre de 1917, cuando 70,000 personas presenciaron el llamado Milagro del Sol. Francisco y Jacinta murieron en 1919 y 1920. Lucía falleció en el 2005. Los dos pastorcillos fueron canonizados en el 2017 por el Papa Francisco. Pero también el 13 de mayo de hace 45 años quedó marcado en la historia reciente por este hecho que afectó a todo el mundo, el atentado contra el Papa Juan Pablo II. En 1981, ocurrido en la Plaza de San Pedro. Hemos podido apreciar en imágenes hace algunos instantes el pontífice Papa León XIV que baja del papamóvil para dirigirse a pie justamente en el mismo lugar donde hace 45 el mundo seguía la noticia con conmoción. Días después, el 17 de mayo, Juan Pablo II reapareció agradeciendo las oraciones y sorprendió al declarar que perdonaba a quien intentó asesinarlo, convirtiendo el episodio en este gran símbolo de fe y reconciliación por el atacante Mehmet Ali Ashka, a quien perdonó sinceramente. Sé, dijo el Papa en ese día, que estos días, especialmente a esta hora del Regina Coeli, están unidos a mí. Emocionado les doy las gracias por vuestras oraciones y los bendigo a todos. Me siento particularmente cercano a las dos personas que resultaron heridas juntamente conmigo. Rezo por el hermano que me ha herido, al cual he perdonado sinceramente. Unido a Cristo, sacerdote y víctima, ofrezco mis sentimientos por la Iglesia y por el mundo. A ti, María, te digo de nuevo, totus tus ego sum. Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros y a través de nuestras plataformas, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, desde Estados Unidos, ESNE Radio, El Sembrador y Televisión, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Santa Teresita Radio, EWTN Radio y Televisión de América Latina, PAX Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio María de Venezuela, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna Chubut, Argentina, y desde España, Setelmont Televisión, el de España. Hemos podido apreciar al pontífice, claro, con su cariño hacia los más chiquitos, los bebés que se los han entregado. Algunos de ellos le ofrecen sus bracitos para recibir este abrazo cariñoso del pontífice. Recordamos el ciclo de catequesis del Papa, son los documentos del Concilio Vaticano II sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium. El tema de hoy es la Virgen María, modelo de la Iglesia. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es este el texto litúrgico que acompañará en esta catequesis y que, como es tradición y ustedes los han seguido, por supuesto será leído en diferentes idiomas, en los 9 idiomas oficiales de la audiencia general. Recordamos que mañana, que se celebra la Ascensión del Señor, el pontífice se dirige a la Universidad Pública La Sapienza. Ahí lo esperan con entusiasmo. Los jóvenes, los estudiantes, llegará al campus para un momento de oración y un saludo en la capilla antes de dirigirse al rectorado del aula magna. El ambiente juvenil que recibirá el Papa en la universidad, enorme y llena de vida, se estudia, se investiga y se convive, pero también está este espacio especial donde muchos jóvenes se reúnen para rezar y compartir. Es la capilla universitaria. Ya estamos por dar inicio a la catequesis. Está dando inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico que escucharemos en distintos idiomas. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord. Podemos apreciar a nuestro colega alemán, antes estaba también el colega italiano. Das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthias, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. A continuación, nuestro colega Sebastián Sansón leerá el texto litúrgico en español.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios.攻读宗徒大事录，他们进了城，就上了那座他们所居住的楼房，在那里有伯多禄、若望、雅各伯、安德肋、腓利伯、多默、巴尔多禄茂、马窦、阿尔菲的儿子雅各伯、热诚者西满及雅各伯的兄弟犹达。这些人同一些妇女及耶稣的母亲玛利亚，并他的兄弟，都同心合意地专务祈祷。以上是天主的圣训。Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما وصلوا إلى أورشليم صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب. وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. Z Dziejów Apostolskich. Przybywszy do Jerozolimy, weszli do sali na górze i przebywali tam w niej Piotr y Jan. Este es ya la noveno idioma en el cual se lee el texto litúrgico. Hay grupos de España, Parroquia de San Nicolás de Valencia, el Instituto Maximino Romero de Lema, de Bayo Sas de La Coruña, Real Club Deportivo de La Coruña y las Hermanas Mercedarias de la Caridad. De México, la Parroquia Santa Mónica de México, la Escuela Marista de Toluca, Columbia School de Texcoco, Grupo de Peregrinos. De Colombia, oficiales del Ejército Nacional, Grupo de Peregrinos de Pasto, Nariño. A continuación, el pontífice está por leer su catequesis en italiano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. El Concilio Vaticano II quiso dedicar el último capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia a la Virgen María. Ella, proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad.
Estas palabras nos invitan a comprender cómo en María, que bajo la acción del Espíritu Santo, ha acogido y generado al Hijo de Dios hecho carne, se puedan reconocer tanto el modelo como el miembro excelente y la madre de toda la comunidad eclesial. Al dejarse moldear por la obra de la gracia, venida a cumplirse en ella, y al acoger el don del Altísimo con su fe y su amor virginal, María es el modelo perfecto de lo que toda la Iglesia está llamada a ser. Criatura de la palabra del Señor y madre de los hijos de Dios generados en la docilidad a la acción del Espíritu Santo. En cuanto que además es la creyente por antonomasia, donde se nos ofrece la forma perfecta de la apertura incondicional al misterio divino en la comunión del pueblo santo de Dios, María es miembro excelente de la comunidad eclesial, en cuanto que, finalmente, genera hijos en el Hijo, amados en el eterno amado, venido entre nosotros. María es madre de toda la Iglesia, que a ella puede dirigirse con filial confianza, en la certeza de ser escuchada, custodiada y amada. Se podría expresar el conjunto de estas características de la Virgen María, hablando de ella como de la mujer icono del misterio. Con el término mujer se evidencia la concreción histórica de esta joven hija de Israel, a quien se le ha dado la extraordinaria experiencia de convertirse en madre del Mesías. Con la expresión icono se subraya que en ella se cumple el doble movimiento de descenso y ascenso. En ella resplandecen tanto la elección gratuita por parte de Dios como el libre consentimiento del diseño divino de salvación en una época oculto y revelado en plenitud en Jesucristo. El concilio ha recordado que el único mediador de salvación es Jesucristo y que su Madre Santísima no oscurece ni disminuye en al modo alguno esta mediación única de Cristo. La Virgen predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza, en el orden de la gracia. En la Virgen María se refleja también el misterio de la Iglesia. En ella, el pueblo de Dios encuentra representado su origen, su modelo y su patria. En la Madre del Señor, la Iglesia contempla el propio misterio, no solo porque se reencuentra el modelo de la fe virginal, de la caridad materna y de la alianza esponsal a la que está llamada, sino también y sobre todo
porque reconoce en ella el propio arquetipo, la figura ideal de lo que está llamada a ser. Como se puede ver, las reflexiones sobre la Virgen María recogidas en la Lumen Gentium nos enseñan a amar a la Iglesia y a servir en ella al cumplimiento del reino de Dios que está por venir y que se realizará plenamente en la gloria. Dejémonos pues interpelar por tal modelo sublime que es María, Virgen y Madre, y pidámosle a ella que nos ayude con su intercesión a responder a cuanto se nos pide a través de su ejemplo. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vivo con fe humilde y activa mi pertenencia a la Iglesia. Reconozco la comunidad de la alianza que Dios me ha donado para corresponder a su amor infinito. Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Miro a María como modelo, miembro excelente y madre de la Iglesia, y le pido a ella que me ayude a ser discípulo fiel de su Hijo. E chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Sorelle e fratelli, Hermanas y hermanas, el Espíritu Santo que descendió sobre María, invocado por nosotros con humildad y confianza, nos done vivir plenamente estas realidades maravillosas. Y después de haber profundizado en la Constitución Lumen Gentium, pidamos a la Virgen que nos conceda este don, que crezca en todos nosotros el amor por la Santa Madre Iglesia. Así sea. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous A exprimer. continuación, el resumen en español. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère En apostolique. cada uno de los idiomas. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Recordemos, le dice, bueno, mientras el pontífice dice, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente su sentimiento de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, acaba de decir la lectora, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Nuestra colega de la redacción francesa, en su resumen, recuerda que el Concilio Vaticano II recuerda que Jesucristo es el único mediador de la salvación y que la bienaventurada Virgen cooperó de un modo totalmente singular a la obra del Salvador, mediante la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso se convirtió para nosotros en Madre en el orden de la gracia. Dejémonos pues interpelar, dice la lectora, por este modelo y nos pregunta, nos pregunta el Papa, ¿vivimos con una fe humilde y activa nuestra pertenencia a la Iglesia? ¿Nos sentimos parte integrante de la Iglesia en obediencia a los pastores que Dios nos da? Pedimos a la Virgen María que nos ayude a ser discípulos fieles de su Hijo. Demandons à la Vierge de nous obtenir ce don, que grandisse en chacun de nous. A continuación, el Papa hará su saludo a los fieles de lengua francesa en italiano. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i giovani e i pellegrini provenienti dal Belgio e dalla Francia. Chiediamo al Signore di mandare il suo Spirito Santo su ciascuno di noi, affinché ci ravvivi sempre più e ci renda consapevoli di essere membri della Chiesa,
responsabili nella sua missione. Chiediamogli la grazia di mettere tutti i nostri talenti al servizio dei nostri fratelli, che attendono di trovare in noi l'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los jóvenes y a los peregrinos procedentes de Bélgica y Francia. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos avive cada vez más y nos haga consciente de que somos miembros de la Iglesia, responsables de su misión. Pidámosle la gracia de poner todos nuestros talentos al servicio de nuestros hermanos, que esperan encontrar en nosotros la imagen de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Es el momento de la lectura de la Secretaría de Estado, que hará su resumen en inglés. Recordemos que entre los grupos, pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica están aquí presentes en la Audiencia General de España, la parroquia de San Nicolás de Valencia, el Instituto Maximino Romero de Lema de Bayo Saz de La Coruña, el Real Club Deportivo de La Coruña, las Hermanas Mercedarias de la Caridad. De México, Parroquia Santa Mónica de México, Escuela Marista de Toluca, Columbia School de Texcoco, Grupo de Peregrinos. A continuación, el pontífice hará él mismo su resumen y saludos a los fieles de lengua inglesa. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy contemplamos a María, a quien en el capítulo final de la Constitución Dogmática Lumen Gentium reconoce como modelo, miembro perfecto y madre. Dócil a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a las inspiraciones del Espíritu Santo, María es el modelo de lo que la Iglesia debe ser. Su sí incondicional nos muestra cómo ser miembro de la Iglesia. Como nuestra Madre por gracia, es a ella a quien podemos acudir con confianza filial, con la certeza de ser escuchados, protegidos y amados. De manera especial, María cooperó en la obra de la salvación a través de la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad ardiente, para restaurar por medio de su Hijo la vida sobrenatural de las almas. Dejémonos interpelar por el ejemplo de María de humildad, fe activa y obediencia. Respondamos generosamente, con amor, magnificando a Dios en nuestros corazones y recibiendo fuerza de los sacramentos. Pidamos a María que nos ayude a ser discípulos fieles de su Hijo. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Tanzania, Canadá, the United States of America. Hoy conmemoramos la festividad de Nuestra Señora de Fátima. En este mismo día, hace 45 años, se atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II. Y por ello he dedicado mi catequesis de hoy a la Santísima Virgen María. Al mismo tiempo, pronto celebraremos la ascensión del Señor, que marca la entrada de su humanidad en el cielo. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús en gloria, que, como los apóstoles, nos confiemos a la Santísima Virgen. Sobre ustedes y sus familias invoco de corazón la alegría y la paz de Cristo, Señor. Que Dios los bendiga. Es el momento ahora del lector
con nuestro colega del programa alemán. En tanto, recordamos otros grupos venidos y que están participando en esta audiencia general de México: la Parroquia Santa Mónica de México, la Escuela Marista de Toluca, la Columbia School de Texcoco, el Grupo de Peregrinos de Colombia, oficiales del Ejército Nacional, Grupo de Peregrinos de Pasto Nariño, de Chile, la Parroquia de San Ignacio de Loyola, de la Diócesis de San Marcos de Arica, de Argentina, la Parroquia San Miguel de Paraná, el Colegio Ausonia de Quilmes. Se ha recordado también que para los billetes para participar en las audiencias generales son distribuidos por la Prefectura a la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. Richten wir unseren Blick auf die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. El pontífice en inglés ha recordado hoy, 13 de mayo, la memoria de la Beata Virgen María de Fátima y recordó también que hace 45 años, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, San Juan Pablo II sufría un atentado que no fue mortal. Pero como el Santo Padre ha dicho, a él ha querido dedicar su catequesis de hoy a la Santísima Virgen María, y también ha recordado el Papa que se celebra la Ascensión del Señor, que marca la entrada de su humanidad en el cielo. Así que hace parte de lo que el pontífice ha dicho en su catequesis. El Concilio Vaticano II. A continuación, el Papa da su saludo a los fieles de lengua alemana en italiano. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Maria, l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, ci aiuti ad amare sempre più Cristo e la Santa Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che verrà. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, que María, imagen y principio de la Iglesia, que tendrá su plenitud en la era futura, nos ayude a amar cada vez más a Cristo y a la Santa Iglesia y a servir en ella a la realización del reino de Dios que ha de venir. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Damos paso a continuación a nuestro colega de nuestra redacción, quien recordará que se cantará el Padre Nuestro en latín. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. La relación que existe entre la Virgen María y la Iglesia, expresada en el último capítulo de la Constitución, perfecto de lo que toda la Iglesia está llamada a ser. Ella, con su incondicional apertura al misterio divino, es también miembro excelente de la Iglesia, porque es la creyente per autonomacia, y en cuanto a que genera hijos en el Hijo, María es madre de toda la Iglesia y amada. La Iglesia,
consciente de que el único mediador del misterio de la salvación es Jesucristo, reconoce que la figura de su Madre Santísima, lejos de oscurecer este misterio, lo ilumina, pues es la Virgen María quien, por un designio divino, con obediencia y con fe, cooperó de manera singular en la obra del Salvador. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, para que, como ella, vivamos con fe humilde, obediente y operante nuestra pertenencia a la Iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dejamos ahora a nuestra colega. A continuación viene el momento de nuestra lectora del programa chino. Y nos recuerda que al Santo Padre le dirige y le dice que los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. 并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的兄弟姐妹们， También se recuerda que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende, complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendice los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En el resumen de la catequesis sobre el Concilio Vaticano II, dijo el Papa que quiso dedicar el último capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia a la Virgen María, siempre en la Lumen Gentium. Ella, proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Estas palabras, dijo el Papa, nos invitan a comprender cómo en María, que bajo la acción del Espíritu Santo ha acogido y generado al Hijo de Dios hecho carne, se pueden reconocer tanto el modelo como el miembro excelente y la madre de toda la comunidad eclesial. Al dejarse moldear por la obra de la gracia venida a cumplirse en ella y al acoger el don del Altísimo con su fe y su amor virginal, María, dijo el Papa, es el modelo perfecto de lo que toda la Iglesia está llamada a ser, criatura de la palabra del Señor y madre de los hijos de Dios generados en la docilidad a la acción del Espíritu Santo. En cuanto que además es la creyente por antonomasia, donde se nos ofrece la forma perfecta de la apertura incondicional al misterio divino en la comunión del pueblo santo de Dios. Cari fratelli e sorelle, assicuro la mia preghiera affinché la vostra testimonianza cristiana, sostenuta dalla grazia di Dio, sia sempre più feconda. Vi benedico di cuore. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, les aseguro mi oración para que su testimonio cristiano, sostenido por la gracia de Dios, sea cada vez más fecundo. Les bendigo de todo corazón. A continuación, la lectora del programa portugués lo dejamos enteramente con ella. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim,
Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Concílio Vaticano II dedicou à Virgem Santíssima o último capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Maria é membro singular da comunidade eclesial. Dela é mãe e modelo na fé e na caridade. Nesta jovem filha de Israel, que recebeu o extraordinário dom de dar à luz o Messias. A Igreja contempla o seu próprio mistério, reconhecendo nela o ideal a que é chamada. Maria gera novos filhos no seu Filho Jesus. E porque é nossa mãe, a ela nos dirigimos com confiança filial, certos de que nos escuta. Peçamos-lhe, pois, que interceda por nós, nos ajude a servir o reino de Deus neste tempo, como verdadeiros discípulos de Cristo ressuscitado, e faça crescer em cada um o amor pela Santa Mãe Igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai 3 pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai 5 continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è il segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. A tutti la mia benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa. Neste dia, festa litúrgica da Virgem Santa Maria de Fátima. Dirigimos o nosso olhar para o santuário, onde Nossa Senhora entregou aos 3 pastorinhos uma mensagem de paz. Naquele lugar, tão querido a todos os cristãos, encontram-se hoje numerosos peregrinos, oriundos dos 5 continentes. A sua presença é sinal da necessidade de consolação, unidade e esperança dos homens do nosso tempo. Confiemos ao Imaculado Coração de Maria o clamor de paz e concórdia que se eleva de todas as partes do mundo, especialmente dos povos afligidos pela guerra. Para todos vós, a minha bênção. Y eran las palabras de en nuestra lectura en lengua portugués, en el cual recuerda el pontífice la fiesta litúrgica de hoy de la Beata Virgen María, y dirigió su mirada al santuario donde la Virgen ha entregado a los 3 pastorcillos su mensaje de paz. En aquel lugar tan querido a la cristianidad, dijo el Papa, se reencuentran hoy procedentes de 5 continentes numerosos peregrinos. Su presencia es signo de la necesidad de consuelo, de unidad y de esperanza de los hombres de nuestro tiempo. Eran sus palabras que el pontífice dirigió a todos los fieles de lengua portuguesa.
En el resumen que está haciendo la lectora en árabe, recordando el Concilio Vaticano II, al dejarse moldear por la obra de la gracia venida a cumplirse en la Virgen María y al acoger el don del Altísimo con su fe y su amor virginal, María, dijo el Papa en su catequesis, es el modelo perfecto de lo que toda la Iglesia está llamada a ser. Criatura de la palabra del Señor y madre de los hijos de Dios generados en la docilidad a la acción del Espíritu Santo. En cuanto que además es la creyente por antonomasia, donde se nos ofrece la forma perfecta de la apertura incondicional al misterio divino en la comunión del pueblo santo de Dios. María es miembro excelente de la comunidad eclesial. En cuanto que finalmente genera hijos en el Hijo, amados en el eterno amado venido entre nosotros, María es madre de toda la Iglesia, que a ella pueden dirigirse con filial confianza en la certeza de ser escuchada, custodiada y amada. Se podría expresar el conjunto de estas características de la Virgen María, dijo el Papa, hablando de ella como de la mujer icono del misterio. Con el término mujer se evidencia la concreción histórica de esta joven hija de Israel a quien se le ha dado la extraordinaria experiencia de convertirse en madre del Mesías. Con la expresión icono se subraya que en ella se cumple el doble movimiento de descenso y ascenso. En ella resplandecen tanto la elección gratuita por parte de Dios como el libre consentimiento de la fe en Él. María es, por tanto, la mujer icono del misterio, es decir, del diseño divino de salvación, en una época oculto y revelado, en plenitud en Jesucristo. صارت أماً للكنيسة في نظام النعمة دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيد. El concilio, dijo el Papa, nos ha dejado una clara enseñanza sobre el lugar reservado a la Virgen María en la obra de la redención. Ha recordado que el único mediador de salvación es Jesucristo y que su Madre Santísima no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Al mismo tiempo, la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, cooperó en forma enteramente impar a la hora del Salvador. Rinnoviamo insieme il nostro sì al Signore e alla sua volontà, fidandoci di Lui come Maria, che ci donerà una nuova vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. Renovemos juntos nuestro sí al Señor y a su voluntad, confiando en Él como María, quien nos regalará una nueva vida. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ya. Siempre en su catequesis el pontífice recuerda que en la Virgen María se refleja también el misterio de la Iglesia. En ella el pueblo de Dios encuentra representado su origen, su modelo y su patria. En la Madre del Señor la Iglesia contempla el propio misterio, no solo porque se reencuentra el modelo de la fe virginal, de la caridad materna y de la alianza esponsal a la que está llamada, sino también y sobre todo porque reconoce en ella el propio arquetipo, la figura ideal de lo que está llamada a ser. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza, la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso, dijo el Papa, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Las reflexiones sobre la Virgen María recogidas en la Lumen Gentium, el Papa dijo que nos enseñan a amar a la Iglesia y a servir en ella el cumplimiento del reino de Dios que está por venir y que se realizará plenamente en la gloria. El Papa pidió que nos dejemos interpelar por el modelo sublime que es María, Virgen y Madre, y le pidamos que nos ayude en su intercesión a responder a cuanto se nos pide a través de su ejemplo. ¿Vivo con fe humilde y activa mi pertenencia a la Iglesia? ¿Reconozco la comunidad de la alianza que Dios me ha donado para corresponder a su amor infinito? Saluto cordialmente i polacchi.
In questi giorni in Polonia i bambini si accostano per la prima volta al sacramento della riconciliazione e alla prima comunione. I genitori, i catechisti e gli educatori siano per loro un esempio nel ricorrere spesso alla grazia dei sacramenti. Accompagniamoli con la preghiera, invocando l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che venerate con il canto delle litanie lauretane. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Saludo cordialmente a los polacos. En estos días en Polonia los niños se acercan por primera vez al sacramento de la reconciliación y a la primera comunión. Que los padres, los catequistas y educadores sean para ellos un ejemplo al recurrir con frecuencia a la gracia de los sacramentos. Acompañémoslos con la oración, invocando la intercesión de María, Madre de la Iglesia, a quien veneran con el canto de las letanías lauretanas. A todos, mi bendición. Którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię. A continuación, nuestro colega del programa italiano, de la redacción italiana, recuerda al Santo Padre que los visitantes y peregrinos en lengua italiana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente su sentimiento de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Al concluir, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. A continuación, el saludo del Papa. Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più. El Santo Padre saluda a los miembros que están reunidos en Roma en el ámbito del diálogo interreligioso. También saluda a los fieles de la Arquidiócesis de Otranto, con el arzobispo Monseñor Neri, a las parroquias de San Giuseppe Moscati en Triggiano y de Santa María Asunta en Sarconi. Saludo también a los militares del 232 Regimiento de las Transmisiones del Ejército Italiano y a la Capitanía del puerto de San Benedetto del Tronto con el arzobispo Monseñor Palmieri. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes enfermos y a los recién casados. Les agradezco su presencia, invoco sobre ustedes y sus familiares los dones del Espíritu Santo para un compromiso cristiano siempre coherente en las diversas vocaciones y situaciones. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así da por concluida ya lo que es la catequesis de este día. El Papa ha recordado que el 13 de mayo se celebra a la Virgen de Fátima y que en esta misma fecha se cumple el aniversario del atentado contra San Juan Pablo II, quien atribuyó su salvación a la protección de la Virgen María. Habló del Concilio Vaticano II, una Lumen Gentium, que ha presentado a María como la figura en la que la Iglesia puede reconocerse. Ella es modelo perfecto porque acogió la gracia de Dios con fe, obediencia y amor. El Papa también ha recordado que en este día el santuario de la Virgen de María de Fátima está desde anoche ya lleno de tantísimos fieles que esperan esta necesidad de consuelo, de unidad y de esperanza de Nuestra Señora de Fátima. También ha recordado que hoy se celebra la Ascensión del Señor, que marca la entrada de su humanidad en el cielo. El pontífice saludó también a los distintos, el grupo mixto entre católicos y ortodoxos, en el cual se encuentran a Roma por estudio y programaciones en el ámbito del diálogo ecuménico. Es lo que el pontífice ha dirigido algunas palabras hacia ellos. Hasta aquí con nuestras transmisiones de hoy, con esta catequesis. Soy Patricia Nestrosa, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Siamo venuti per la diocesi perché ieri è stato l'anniversario della